En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Muy buenas. Estamos otro día más aquí en este su podcast y programa de radio Perspectiva Bíblica, transmitiendo directamente en vivo desde los estudios centrales de la Iglesia Cristiana La Serena. Día lunes. Saludamos a todos los que se conectan hoy día en vivo y también a los que nos escuchan después en la repetición ahí en el YouTube, en Spotify, en todos estos lados donde estamos, en Radio Pinamar, etcétera. Pastor Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy agradecido del Señor de poder participar un capítulo más de nuestro programa Perspectiva Bíblica, y también agradecido al Señor por nuestra invitada. Así es, tenemos invitada porque el día de hoy tratamos un tema difícil y necesitábamos ayuda técnica. Sí. Es un tema complicado y que seguramente aquí vamos a tener distintas... es una conversación, no pretendemos nunca que estos programas cubran de una forma completa, pero tener la mirada técnica y especialista de, en este caso, María José González. María José, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder conversar este tema de acuerdo a la palabra y espero poder aportar. Así es. ¿Cuál es tu especialidad? Yo estaba hablando un poquito de tu especialidad. ¿Cuál es tu especialidad, María José? Yo soy matrona. Matrona, a secas. ¿Hace cuánto tiempo ya eres matrona? Soy matrona, hace 2007 egresé. Mira. Ya no sé cuánto, ya perdí la cuenta. Sí, no, yo con las matemáticas rápidas soy malísima, así que ni nos compliquemos con eso. Pero como buena matrona de rojo. De rojo, es que vengo del trabajo. Vengo del trabajo, sí. Sí, trabajo en consultorio. En consultorio, sí. Muy bien. Con este tema todos los días. Ay, con este tema todos los días. Bueno, no hemos... introducido el tema, un tema que yo antes de comenzar con la transmisión y la música en vivo planteaba, que es difícil desde varias aristas, porque no sé por qué, porque hay muchas cosas que son difíciles y a nosotros se nos ocurren hablar de todas ellas. En este caso, la planificación familiar, ¿cómo se le conoce? Ya incluso podríamos discutir si es que está bien hablar de ese término o no. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de planificación familiar? Porque podría ser planificación del presupuesto, planificación de qué, ¿cierto? Estamos hablando en específico de la cantidad de hijos que el matrimonio procura tener, sí, o planifica tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pudiésemos, pastor, tal vez tener partamos con la perspectiva bíblica del propósito que Dios tiene primero en el matrimonio y en el procrearse, ¿no? Porque desde Génesis ya viene con este mandato de multiplicarse y llenar la tierra. Sí. ¿Cierto? Bueno, agradecer una vez más por María José y su disposición. Y la verdad que el tema que se trata es un tema que es difícil de abordar, y esa es la razón por la que lo hacemos, porque esperamos realmente traer una luz de orientación más que nada al pueblo de Dios, que normalmente tiende a moverse entre extremos, y eso normalmente no es correcto.
a veces se toman posturas dogmáticas sin mayor información, más bien por prejuicio que por otra cosa. Y eso también es peligroso, porque mantener una postura bajo esas características significa perder de vista algo que el Señor nos debe dar permanentemente, que es la sabiduría, el discernimiento para tomar decisiones. Como bien tú decías, la planificación es algo que hacemos todos nosotros en la familia, en todos los tópicos en los que queremos básicamente tener algún grado, entre comillas, de éxito. Claro. Dios es un Dios de orden, dice, y básicamente nuestra vida debe obedecer a un orden. Y la familia no queda al margen de eso, y los hijos tampoco. Y el pasaje que tú nombrabas, que está en Génesis, por supuesto, en el cual hay una ordenanza a la multiplicación y a llenar la tierra, en primer lugar es un pasaje que se toma y se hace un uso y abuso de ese pasaje en relación, por ejemplo, a un extremo, que es tener todos los hijos que Dios traiga. Claro. No es que se lo mandó a una sola familia, además, llenar toda la tierra, sino que entre todos colaboramos. Colaboramos, exacto. Y lo segundo, que ese pasaje se encuentra antes que el ser humano pecara. Por lo tanto, el ideal de Dios, ya desde ese momento en adelante, del pecado en adelante, ya ese ideal se vino al suelo. Claro. Y nosotros comenzamos y nacemos en un mundo, en un planeta, en una forma de pensar distorsionada y bajo conceptos que no podríamos nosotros aplicar en relación a lo que fue el diseño original, por así decir, de Dios. Ahora, sí es importante entender que hay muchos factores y elementos que determinan el poder, yo diría más que planificar, que independiente del término, es poder buscar a Dios en su voluntad y estar sometidos y aceptando sus designios. Porque podemos nosotros pensar que, bueno, ya 2 niños está bien, por varias razones que más adelante vamos a ir tocando, y Dios de alguna manera propone un tercer hijo, por decir una cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no podemos cerrarnos a eso ni considerarlo que fallamos, sino que siempre estar y dejar las cosas en las manos de Dios y la soberanía de Dios, pero planificar. Es como que yo, voy a poner otro ejemplo, tengo un presupuesto y planifico, qué sé yo, de aquí a 2 años vamos a ahorrar y hacer esto, y de repente me despiden. Y entonces se acabó el proyecto, ¿me entiendes? Pero me he visto en eso. Claro, pero se planifica, ¿me entiendes? No queremos nosotros dejar a Dios fuera de la ecuación, como se dice. Claro. Ese es el punto. Y es una conversación que no sé si los matrimonios tienen todos, incluso antes, en la etapa ya cuando están preparándose para casarse, tener esta conversación de cuándo tener los hijos, cuántos hijos vamos a tener, más o menos, no sé. Por ahí, si es que el temor que tengo es que la Biblia no es explícita en ninguno de estos aspectos. No. Y como decía usted, no hay que ser dogmático. No, sí. Entonces, al final, puede estar bien o puede estar mal. El punto, creo, que está muy ligado a decidir o analizar las decisiones que vamos a tomar en función de la sabiduría que le pedimos a Dios que nos dé para tomar esas decisiones y ser prudente con lo que vamos a decidir y las cosas que vamos a hacer para poder llegar a esa decisión, ¿cierto? Sí. Porque tal vez ahí vamos a conversar de qué métodos pueden ser los más adecuados y que tenemos que tener algún cuidado con algunos de los métodos que existen y están disponibles hoy. No obstante, igual hay que analizar las motivaciones por las cuales se están tomando esas decisiones. Porque, digamos, la cantidad, a lo mejor quiero pocos, pero porque quiero vivir mi vida y quiero gozar mi vida y quiero viajar. Sí. A veces la motivación es superior al método. Claro. A veces no es un problema de método, sino un problema de motivación. Claro, entonces por ahí tal vez
parte. María José, en tu experiencia profesional, que estás siempre viendo estos temas, ¿las familias conversan estas cosas? ¿Qué te toca ver ahí cuando conversas con las mamás o con las mujeres que te toca ver en la consulta? Viéndolo de la perspectiva que la mayoría no son cristianas, entonces uno no puede juzgarlo dentro de la palabra. Claro. Pero sí, claro, mucho embarazo no planificado, pese al hecho de que hay anticoncepción que tiene una tasa de efectividad alta, o muchas veces con una planificación autónoma, que no incluye a la pareja, no incluye un modelo familiar. Entonces ya viendo de una base en que no hay una familia constituida por hijos de Dios y por personas que están basando su vida en agradar a Dios, claramente ya ahí empieza la distorsión y se ve en los resultados de gran tasa de embarazos no planificados o con embarazos que en sí no son planificados teóricamente, pero que son unilateralmente planificados y que después no son deseados al momento de que ocurre. Claro. Eso puede ocurrir. Uno esperando, obviamente, en la consulta. Claro. Obviamente en lo cotidiano acá, cuando uno con los hermanos de la iglesia o cuando uno conversa en lo cristiano, obviamente uno tiene otra perspectiva. Claro. Ahora, igual en esto de la anticoncepción, que igual es como difícil la palabra porque estoy en contra de la concepción y la concepción es la vida. Es como casi decir que estoy en contra de la vida. No sé si es que está bien ese juego de palabras que uno hace, pero en el extremo, como decía este pastor, que hay como dos polos de repente en esto, que es como que vengan los hijos que Dios nos dé y Dios proveerá. Y el otro es como tal vez del lado de la mayordomía, de poder administrar con los recursos que el Señor nos da y las capacidades que el Señor nos da, saber qué, no sé, cantidad de hijos, qué sé yo. Pero en estos polos, en el extremo más, no sé cómo decirlo, pero donde hay más... así como que vengan los hijos que vengan, de repente hay una mirada de que tomar control de eso es como tomar una posición de Dios, o que, no sé, otra razón que yo he escuchado es que todo esto de la anticoncepción surge en momentos de, no sé, por los primeros etapas del feminismo, que surge la pastilla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como casi un rechazo social también, sí, a esa contracultura, como una contracultura a lo que en la cultura está surgiendo, ¿no? ¿De dónde como cristianos nos podemos agarrar? Sé que es la Biblia, pero ¿qué dice la Biblia en torno a estos polos? Por un lado y por el otro, no sé. Bueno, en primer lugar, en la Biblia no existe, como en muchos otros temas actuales, es como que pudiéramos decir hoy día qué dice la Biblia respecto a la tecnología o qué dice la Biblia respecto, no sé, a cosas que son bastante modernas, ni siquiera estoy hablando de siglos, estoy hablando de décadas nomás. Son cosas que surgen y que nosotros necesitamos ser, como lo dije desde un principio, sabios y discernir, y eso es buscar en su palabra y en la oración la convicción de ambos, de los esposos, porque lo que no debiera suceder es lo que decía María José, un aspecto unilateral. Esto deberá ser siempre como uno, ¿no es cierto? Y los métodos en general, uno se sorprendería en la historia que ya 1850 años antes de Cristo hay registros en el antiguo Egipto de innumerables métodos anticonceptivos que ocupaban las mujeres. Eran unas mezclas raras de barro con incluso una que me sorprendió a mí, me imagino la mortandad que existiría, pero bueno, que mezclaba feca de cocodrilo con otros tipos de cosas, con miel. Entonces existía siempre un concepto, y en la Biblia incluso nosotros encontramos un personaje que se llama Onán. Claro. Onán, hijo de Judá, en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Y Onán dice que existía una ley en Israel antiguo del levirato, vale decir, si mi hermano moría y quedaba la viuda y yo estaba soltero, era mi deber
hacerme cargo de la viuda y sacar descendencia. El problema es que esa descendencia no era mía, era de mi hermano. Uh-huh. O sea, una cosa desde el punto de vista de la herencia y todo eso. Bueno, y Onán dice que cuando se allegaba a Tamar, que era la mujer en este caso, él eyaculaba afuera. Entonces, ya en ese entonces había, sin un conocimiento de las células reproductivas femeninas ni masculinas, nos damos cuenta de que había un cierto conocimiento y un importante conocimiento de impedir el embarazo a partir de una acción, en este caso una acción física. Entonces, existen eventos de este tipo, y lo que condena ahí el Señor, la pecaminosidad, no es el hecho de que lo hiciera, sino que era el hecho de la intención que tenía. Él no quería levantar descendencia de su hermano. Claro, ese era el pecado. Lo que decíamos recién, la motivación. La motivación era la pecaminosa, no el acto en sí. Entonces, yo sé que estos temas son tabú, desgraciadamente, en muchos movimientos cristianos, congregaciones e iglesias, pero es absolutamente necesario tratarlos, aunque, como decías tú de un principio, no lleguemos a un consenso. Pero yo vuelvo al punto, nosotros tenemos que fomentar la oración, dar las herramientas que estén a nuestro alcance y permitir también que las familias, los matrimonios, tomen decisiones al respecto, un poco como lo que hablábamos en relación a la educación de nuestros hijos. Existen muchas opciones educacionales, por así decirlo, y permitir que exista esa libertad, no en función de mis prejuicios o de mi postura o de mi formación. ¿No es cierto? Hablaba yo con una hermana que viene de otra iglesia, que nació en esa iglesia, vivió toda su vida en esa iglesia y estaba llena de prejuicios. Y entre esas cosas era esto que dices tú, el extremo de todos los hijos que vengan. Pero ella tiene una condición, ¿no es cierto?, terriblemente peligrosa, y por milagro de Dios, su último hijo sobrevivió, pero vivió un parto dificilísimo, un embarazo dificilísimo, ¿no es cierto? Y bueno, y la pregunta es, ¿qué pasa si ligo las trompas o me esterilizo esto? ¿Estoy ofendiendo a Dios? ¿No estoy ofendiendo a Dios? Bueno, ¿qué voy a decir yo? No, tienes que seguir. ¿Y qué va a pasar si se muere? Bueno, la voluntad de Dios. Entonces, esos tipos de respuestas son las que tenemos que evitar nosotros, claro, porque en definitiva no ayudamos y no damos y nos ponemos muchas veces los pastores en el lugar de Dios. En el lugar de Dios. Así es que, respondiendo en corto a la pregunta, no hay, en este sentido, la Biblia es neutral, si pudiéramos decir. Si existe un concepto de planificación familiar en la Biblia, no existe un concepto de planificación familiar, así como tampoco existe una condena, claro, a aquellos que deciden no tener hijos, o a aquellos que deciden tener más hijos, o a aquellos que deciden tener 3 hijos. No existe, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, en el caso de Moisés, no hay registro de Noé, no hay registros de que, siendo un patriarca, de que aparte de Sem, Cam y Jafet haya tenido más hijos. No dice la Biblia. Puede que los haya tenido, pero no los nombra, o a lo mejor no los tuvo. Claro. No es la cantidad. Ahora, sí tenemos los principios, o sea, sí, los hijos son bendición de Dios. Eso absolutamente. Lo tenemos clarísimo. Y por el otro lado también hay principios de la planificación. O sea, en Lucas menciona que nadie empieza a edificar algo sin saber cuál es el costo que conlleva eso, sí, ¿no? Entonces, nos lleva por los dos lados. Y en esto tenemos un gran espectro de posibilidades, ¿no? Matrimonios que se casan y no quieren tener hijos. Matrimonios que se casan y quieren esperar para recién tener hijos. Matrimonios que quieren tener uno. Matrimonios que quieren tener muchos. Entonces, hay un distinto espectro. Y bueno, y acá yo quisiera hacer un paréntesis, un poco cosas que uno ha aprendido, es que por favor no hagan la pregunta de, oye, ¿y los hijos? Porque a veces incluso hay situaciones de infertilidad que pasan, que se empieza a preguntar, se empieza a insistir y se hacen esas preguntas que al final terminan haciendo más dolor que una bendición. Cierro el paréntesis y quiero ir con María José. En este tema, si pudiésemos partir ya, los hijos surgen de la vida. Digamos que a nivel, no sé cómo llamarlo, de la fecundación, ¿desde dónde parte la vida? ¿En qué momento este espermio, este óvulo, está comenzando la vida? ¿Cuál es nuestra mirada ahí? Bueno,
mujer tiene huevos, que son sus ovocitos, y el hombre tiene espermios, que también sus huevos, que estos tienen que tomar una conexión, una fusión, para lograr lo que se llama la fecundación. Cuando ya ambos se unen, ya hay vida, porque ya hay un ser que tiene capacidad para multiplicarse, es una célula que tiene potencial para multiplicarse, ¿cierto? Y desarrollar un ser humano. El desarrollo, claro, ocurre la fecundación, posteriormente esto tiene que migrar hacia el útero, porque esto ocurre en la trompa de Falopio, y cuando llega al útero ocurre la implantación. Y ahí se implanta y va creciendo. En teoría, la vida ocurre desde el momento de la fecundación o de la concepción. Desde la concepción, no desde que se implanta, ¿cierto? No. Ya, entonces, a ver, ya sabemos y hemos ido como en la conversación descartando de que ninguno de los extremos y con prudencia, usando los principios de la palabra. Entonces está la posibilidad, entiendo, y ustedes me corrigen, de que sí, ok, vamos a ser prudentes, vamos a conversar, vamos a tener en consideración nuestras capacidades y y por lo tanto los hijos que uno pudiese tener, ¿cierto? Con las motivaciones correctas. Ese es como el colorario de todo esto, ¿cierto? Ahora, en ese escenario, porque hay distintos métodos anticonceptivos. Todos los métodos anticonceptivos que estén usando las familias están yendo a antes de ese momento de la concepción, o hay algunos que lo hacen después. No sé, ahí de verdad que hablo completamente en desconocimiento. Sí. Mira, como término, el anticonceptivo inhibe la concepción. Ajá. ¿Ya? Y en eso los métodos hormonales que evitan la ovulación en sí, evitan que ovule, y si evita la ovulación, por lo tanto no se produce la fecundación. Y en sí todos los métodos que tienen este nombre anticonceptivo, que son como los que están a disposición, sí tienen ¿cómo decir? Como motivación. Sí hay que entender que como todo método y como todo medicamento, puede tener fallas y también puede producirse un embarazo mientras se está usando el anticonceptivo. Claro. No hay ningún anticonceptivo que sea 100% efectivo. Incluso está evaluado la eficacia por correctamente usado de una forma ideal, que tienen una eficacia de un 99%, pero va cambiando esta eficacia por el uso humano. Entonces, por ejemplo, en el caso de los inyectables, por ejemplo, combinados, que usado de forma correcta, tiene un 0,1% de falla, o sea, y que se quede embarazada, pero con un uso común, un 3%. Yeah. Entonces, eso ya hace que el método pueda fallar, y normalmente los hormonales, cuando fallan, se produce el embarazo. No es que en los estudios científicos se ve que cuando se descubre la paciente que está embarazada en uso de un anticonceptivo, habitualmente se suspende el anticonceptivo, y esto no causa ni teratogenia en el feto ni tampoco aborto. Sí, el método que podría en este caso tener más complicación y tiene más incidencia de aborto cuando se embarazan con él es el DIU de cobre. El dispositivo. El dispositivo intrauterino, porque como su efecto anticonceptivo es la inflamación de la cavidad uterina, en el momento de ocurrir la implantación puede esta verse afectada por la presencia del dispositivo. Ahí ya está el huevo fecundado. Ya. Exacto. Claro. Aunque actualmente hay muchos dispositivos que son la mayoría se está usando, que son medicados, y que estos, no, aparte de evitar hacer la inflamación, tienen el efecto hormonal, entonces la tasa de embarazo es muchísimo menor. Pero en sí, el dispositivo intrauterino también puede llevar a un embarazo de término. También puede la persona embarazarse con el dispositivo y el dispositivo sacarse y el embarazo llegar a término. Pero sí, si bien el dispositivo intrauterino, los estudios muestran que no aumenta el riesgo de aborto, sí, si se produce un embarazo por esta falla que tienen todos los métodos anticonceptivos, tiene mayor incidencia de aborto. Eso sí lo muestra la literatura.
Claro, ahora, entonces, dentro de las alternativas de anticoncepción, lo que entiendo, y perdón, pero yo me aprovecho de esto como para aprender y hacer las preguntas que tal vez las personas que están escuchando se pudiesen hacer. Entonces, entiendo, hay una gama de alternativas, dentro de ellas algunas, tal vez, no todas, ninguna perfecta, unas más efectivas que otras, y algunas podrían ser abortivas. Ese es como el planteamiento, ¿no? Podrían ser abortivas, no es que sean. Igual como, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, me pongo un ejemplo como que tiene epilepsia y está tratándose por epilepsia y toma medicamentos y se embaraza, y esos medicamentos que tratan esa enfermedad también le pueden producir un aborto. Claro. Así, a ese nivel. Claro. Así como, entre otras cosas, porque de repente hay una condición de la mamá que también... O una enfermedad maltratada, o el tabaco, el alcohol, también puede inducir a aborto. Ahora, en este sentido, igual, apegándonos a la prudencia, que es el principio que estamos tratando, igual podemos ir como seleccionando o buscando la mejor opción dentro de las alternativas que hoy día existen. En caso de estas pastillas, generan un efecto adverso, digamos, que en la mujer sean como muy contraproducentes. Mira, las pastillas anticonceptivas, claro, pueden tener efectos secundarios, pero, por ejemplo, también tienen efectos benéficos. Por ejemplo, previenen tipos de cáncer. Ajá. Osteoporosis. Claro. También tienen que esto siempre me lo preguntan las pacientes, que, por ejemplo, si tomo muchos años pastillas anticonceptivas y después me quiero embarazar, me va a costar más embarazarme. Normalmente tienen a los 6 meses el 99% está ovulando, lo que muestran los estudios. Entonces, en realidad, la reversibilidad de las pastillas anticonceptivas es muy efectiva. Sí hay personas que está contraindicada, por ejemplo, personas hipertensas, personas que tienen riesgo cardiovascular, porque en las pastillas anticonceptivas sí se ve que hay mayor riesgo de infarto, de accidentes cerebrovasculares en mujeres que usan pastillas anticonceptivas. Las mujeres, la principal causa de muerte en nosotras las mujeres es los infartos. Sí. Y hay cambios hormonales también, ¿no? Que de repente más sensibilidad, un poquito más de enojo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo digo con conocimiento. No me está escuchando mi señora, ¿sí? Y hay otros métodos, ¿no? Hay métodos naturales. Claro, hay personas que usan el método que le dicen el calendario, que es el bilis. Claro, que ellas controlan, tienen ciclos regulares y por lo tanto ellas ven sus fechas fértiles y en esas fechas se abstienen o usan preservativos. En el caso, habitualmente las mujeres que tienen como un pensamiento de no usar métodos anticonceptivos, he tenido un par de usuarias que están en la línea de que es algo en contra de la voluntad de Dios, pero no cristianas, que ellas usan métodos así de calendario y en ese tiempo se abstienen, en sus tiempos fértiles. Y que le han durado harto tiempo. Pero hay que tener ciclos muy regulares, hay que ser muy ordenada. Y tener voluntad también. Exacto. Fuerza de voluntad. Y en esta también, bueno, estos son temporales y claro, tienen estas efectividades, pero también hay otros que son permanentes. En el caso de la mujer, ¿cómo se llama? La ligadura de... Esterilización femenina. Esterilización femenina. Y en el caso de los varones... La vasectomía. Vasectomía, sí. Ok. ¿Alguna explicación ahí al respecto? Si bien son definitivas, en el caso de la esterilización femenina, se puede igual intentar recanalizar las tubas. Tienen poca efectividad la mayoría de las veces, pero sí son métodos efectivos, como son no dependientes del uso, ambos tienen como un 0,5% de efectividad, o sea, como en 200 mujeres, una se embaraza, y normalmente la efectividad es en el primer año, como que en el primer año se puede producir más los embarazos. En el caso de la vasectomía, bueno, es un tema más
urológico, no lo Sí. manejo mucho, pero sí también tiene una efectividad igual, también es un 0,1 tiene la vasectomía y eso sí, que queda Definitivo. irreversible, claro. Creo que Pastor Araba, la pregunta difícil. ¿Alguno de estos métodos es no bíblico? Bueno, la verdad que como lo dijimos en un principio, y escuchaba atentamente a María José, no existe una indicación dogmática porque no existe. Esto, como digo, el concepto de anticoncepción sí existía y se usaban métodos como los que nombraba al principio y durante toda la historia humana se han usado estos métodos, incluido lo que relatábamos acerca de la historia de Onán. Entonces, yo quiero enfocarme en el concepto. En el concepto. El concepto de la anticoncepción ha existido siempre, ¿no es cierto? Los abortos han existido siempre también. Ahora bien, cuando estamos hablando nosotros como cristianos, hoy día, diría yo, por gracia de Dios, contamos con una concepción de salud totalmente distinta, lo que ha hecho que la calidad de vida y la prolongación de la vida sean muy distintas a las épocas anteriores. Y todos los métodos tienen sus pros y sus contras, pero si tuviéramos que pensar en elegir alguno, ciertamente las pastillas anticonceptivas serían las más recomendadas en este caso. Las pastillas anticonceptivas comenzaron por allá por la década del 60 y las primeras que salieron traían como 100 microgramos de estrógeno y claro, eran muy efectivas, pero comenzaron a verse apariciones, por ejemplo, de cáncer cervicuterino, cáncer mamario, y de ahí se bajó a 50 microgramos y con eso más o menos se logró el efecto deseado con factores de riesgo muy minimizados. Ahora bien, también existen hoy día pastillas que son más suaves con 30 microgramos que no las recomendaría, por decirlo de alguna manera, porque la posibilidad de fecundación es más alta y lo que sí, la posibilidad de que el útero rechace ese huevito es más alta también. Uh-huh. Entonces, diría que en ese sentido son más posibles abortivas que la otra. Yo honestamente creo que el matrimonio tiene que buscar a Dios, nunca buscar tener el papel de Dios. Uno puede planificar y no está mal planificar. Uno puede decir, mira, estos primeros 2 años, como lo hicimos, por ejemplo, con mi esposa, incluso sin ser cristiano, como nos casamos jóvenes, pero no es que él sea el ejemplo mío el que vale, sino que muchas veces el poder establecernos bien como matrimonio para poder tener una mejor plataforma para la crianza de los hijos sería algo como recomendable también. Lo que no significa que si Dios decide enviarnos un hijo al mes de estar, o la luna de miel, ya, entonces, bueno, lo recibimos y por supuesto siempre es una bendición, siempre. Pero el planificar no es un pecado. La motivación puede llegar a serlo. Vivimos en una época difícil, egoísta, donde las personas, hombres y mujeres, quieren privilegiar su esparcimiento, viajar y postergar por razones que pudieran resultar egoístas en un sentido, o algunas que pudieran ser incluso más complicadas, como el hecho de no querer que un hijo interfiera en mi carrera. Claro. ¿Me entiendes? Sobre todo pensando hoy día en la competencia que existe profesionalmente entre la mujer y el hombre. Analizar las motivaciones, incluso analizar la economía de una familia, porque como digo, estos son temas que las personas piensan que son frívolos, pero son realidades también, porque la paternidad, la maternidad es una bendición y es una responsabilidad. No se trata de tener todo y todos los recursos para nuestros hijos. Siempre vamos a tener necesidades, pero sí ser conscientes de que nuestra responsabilidad es también proveerles todo aquello que el niño y los niños necesitan para su desarrollo pleno.
Y con esto no estoy hablando de todo lo que los niños quieran o que nosotros quisiéramos, sino que todo lo que es necesario para su desarrollo, ¿no es cierto? Su alimentación, su educación, todo lo que eso significa. Entonces, son elementos que se tienen que tomar en cuenta. ¿Son pecaminosos los anticonceptivos? La respuesta es no. ¿Hay algunos que tienen mayor poder abortivo? Sí. Por eso la recomendación siempre es: hablen como matrimonio con el ginecólogo, tomen decisiones como matrimonio y pidan toda la información al respecto. No se queden solamente con una receta. A veces dicen, no, mira, tómate estas y listo. Bueno, pero doctor, ¿cómo funciona esto? Claro. ¿Cómo funciona esto? No, sí, no te preocupes. No, pero ¿cómo funciona? Entonces, informarse, poder tomar decisiones como matrimonio informado y que también estén ambos en un mismo sentir. Claro. En un mismo sentir. Por eso es que es tan importante no tener posiciones condenatorias sobre la gente. Esto es peligroso porque de alguna manera las estigmatizaciones hacen también que las personas, los hermanos, las iglesias en particular, ¿no es cierto?, se constituyan prácticamente en quienes toman las decisiones por el matrimonio o por la familia. Nosotros tenemos que ayudar, tenemos que informar. Ese es el propósito de este programa, ese es el propósito de por qué traemos profesionales que nos hablen desde su experiencia siendo hijos e hijas de Dios. Entonces, ahí está centrado nuestro aporte. Pero en rigor no hay pecado en planificación familiar, no lo veo así bajo ningún punto de vista. Entiendo que existen posturas que encontrarán mis palabras aberrantes, ¿no es cierto? Pero bueno, son posturas. De lado y lado. De lado y lado, claro. No estoy hablando ni de libertinaje, ni de no ser padres, ni de impedir ¿cómo se llama?, la voluntad de Dios, ni terminar con la raza humana, ni nada por el estilo. Claro, porque como hablábamos, hay motivaciones equivocadas de cada decisión. Y sumado al hecho, y solamente para cerrar, sumado al hecho de que la sexualidad fue dada por Dios no solamente con fines reproductivos, son parte del disfrute del matrimonio, ¿no es cierto? Por supuesto que la paternidad y la procreación es parte del proceso, pero no es la única razón del por qué lo hizo así. Claro. Cuando hablaba usted recién de los anticonceptivos, las pastillas, me pensaba que hay una amplia variedad de pastillas, ¿no? O de anticonceptivos hormonales. Anticonceptivos hormonales, sí. No, por eso es bueno que tú estés aquí. Nos alineas con todo eso. O me alineas, que yo soy el más desordenado en eso. ¿En qué son diferentes? ¿Por qué tanto? ¿Funcionan bajo distintos principios? ¿Generan distintos efectos? ¿Hay unos mejores que otros? ¿Cómo podríamos orientar un poco a aquellos que toman la decisión de ir por ese método? Bueno, entiendo que hay una cuestión particular de cada mujer y que, como dice el pastor, ir directamente con un profesional y que lo oriente. Así como en general, porque hay tantos, hay muchos. Claro, que va a depender de la persona, de su condición clínica, de sus expectativas. Pero sí, claro, en los hormonales hay pastillas, hay inyecciones, hay parches que se pegan, hay anillos vaginales, y en este caso en hormonales hay que son combinados, que son mezcla de estrógeno con progestágeno, y hay otros que son solamente de progestágeno. Y ahí van a depender más que nada personas que no pueden usar estrógeno, que son estas personas que le decía, por ejemplo, las personas hipertensas, que hayan tenido, que tengan riesgo de hacer trombosis, entre otras cosas, y que necesitan usar solamente progestágeno, por ejemplo. Por ejemplo, en la lactancia también en los primeros 6 meses no se pueden usar estrógenos, hay que usar progestágeno solo. Pero también hay, por ejemplo, métodos de barrera, como el preservativo masculino, femenino, el antiguo diafragma, que ya no se usa porque tiene muchos riesgos. Hay espermicidas que se pueden utilizar. Tengo una ayuda.
el MELA que se usa, que es cuando están con la menorrea en la lactancia, que son los primeros 6 meses, cuando está solamente con lactancia y con ausencia de regla, que algunas mujeres usan para no tomar hormonas en ese periodo. Pero son más que nada eso, si no se me olvida otro. Entonces, estas de las hormonas... y los de más larga duración, que está el implante subdérmico, que es un implante que tiene solo progestágeno, que va en la cara anterior del brazo y que habitualmente, como tiene solo progestágeno, se puede usar en la mayoría de la población y no tiene... es el más efectivo, porque como queda ahí abajo de la piel... la persona eso dura como 2 años. 3 años. 3 años. Sí, incluso ahora, se espera que logre, porque al parecer puede durar 5 años, pero está todavía en el ISP, la evaluación. Pero 3 años autorización tiene el implante. Hay otro que dura 5 años, que son 2 varillitas. Ya. Claro, hay uno que es otro tipo de progestágeno y se dura 5 años. Y el dispositivo intrauterino que tiene cobre, pero ahora hay otro que es hormonal. Sí. Entonces se usa, por ejemplo, en mujeres que tienen mucho sangrado también, porque disminuye el sangrado, porque tiene el efecto totalmente contradictorio que con la T de cobre, que se produce mucho dolor, mucho sangrado. Con este es más chiquitito, entonces más tolerable. Tiene mejor eficacia. Okay. Pastor, y con estos métodos que son como, entre comillas, definitivos, porque está todo lo que hablamos de los métodos que uno puede dejar de tomarlos y volver a conseguir. ¿Qué podemos sugerir o recomendar a los cristianos respecto a este tema? Bueno, yo creo que si las personas son jóvenes, evitar los métodos definitivos. Porque uno nunca sabe, a veces piensa que ya... Queda está joven, bueno, claro. Pero en general yo creo que, salvo condiciones médicas, idealmente, porque vuelvo al punto, el concepto es el mismo, regular la cantidad de hijos o influir, por decirlo de alguna manera, si se pudiera decir, en cuanto a la regulación de hijos, porque igual han habido hermanos aquí con vasectomía que igual su esposa quedó embarazada. Como digo, o sea, cada matrimonio tiene que tomar decisiones buscando al Señor, orando y teniendo una convicción al respecto. Claro. No podría decir efectivamente eso. Quizás una recomendación que uno pudiera hacer desde esta vereda es básicamente cuando son muy jóvenes, digamos de alguna forma no hacerlo, no es recomendable, pienso yo. Se puede arrepentir después. Claro, supongamos que queda viudo y tiene 35 años y se hizo una vasectomía, o 40 años incluso y se hizo una vasectomía. Y pasa el tiempo, conoce a otra pareja cristiana, ¿no es cierto? Y quiere casarse, pero la pareja es más joven y quiere tener hijos. No sé, entonces son cosas que a lo mejor él dijo, mira, yo ya tengo mis hijos y no sé. Está bueno ese tema para hablarlo en otro capítulo. Claro. Era difícil el tema, yo lo tengo bien complicado. Claro, pero es difícil. Yo, en este sentido, más que recomendaciones, es buscar al Señor. Y no es como un cliché, por favor, porque de Él tiene que venir el discernimiento, la respuesta para todo esto. Para todo esto. Nosotros lo que entregamos es una información que esperamos sea de utilidad, sin prejuicio y sin juzgar a las personas, porque también hay matrimonios jóvenes que han decidido no tener hijos. Claro. Pero yo siempre espero que las motivaciones sean las correctas y que estén preparados para que el Señor los sorprenda. Claro. Ahora, por lo general, no sé, yo, mi opinión personal, matrimonios que se casan y deciden no tener hijos así nunca, no me cuadra. Es como mucho. Extraño, sí. No me cuadra mucho, en verdad. Sí. Pero también, como dice el pastor, uno no conoce los detalles que vive cada matrimonio, ¿no? De salud, económico, estabilidad emocional, estabilidad en otros aspectos. Y los hijos son una bendición. Y con esa bendición el Señor que pone en nuestras manos, tenemos que honrar a Dios.
Y desde esa perspectiva creo que hay que buscar hacer nuestro mejor. Si el Señor nos capacitó con paciencia, tal vez ser muy creativos, tal vez a lo mejor podemos tener más hijos, no sé. Hay otros que son menos, no sé. Ahí hay que ir evaluando y considerando. Yo creo que algo que me quedo con la conversación es que, claro, es particular a cada matrimonio. Y que es una conversación del matrimonio. O sea, es algo que tienen que tomar en unidad. O sea, no es algo que sea uno versus el otro. Yo quiero esto, tú quieres esto otro. Porque al final eso es división y no hacia ningún lado, como se dice, ¿no? Pero, bueno, Dios nos dé sabiduría a cada matrimonio para tomar una decisión a la luz de la palabra. Y bueno, si hay alguien que esté en ese proceso, oración, estudio de la palabra, preguntar a hermanos más maduros e ir informándose, como decía, también hay información profesional de las alternativas, ver qué es lo que es mejor, porque... Mira, Dios nos ha dado una bendición tan grande, David, aquí en la iglesia, hermanos y hermanas con profesionales en distintas áreas, y basta con conversar o buscar conversar con estos hermanos o hermanas, y pueden recibir una orientación profesional, no qué hacer. Una orientación profesional, a veces, ¿qué puedo hacer, pastor? Nosotros no debemos, salvo que sea obviamente una situación abiertamente peligrosa o pecaminosa, pero en general las responsabilidades son nuestras, y nuestra responsabilidad es buscar la mayor información para tomar la mejor decisión, en este caso en unidad como matrimonio. Como matrimonio. Usualmente, digamos, en la parte como profesional también uno, se va al ginecólogo, ¿cierto? Uno pide una hora y va a un ginecólogo. Pero tú trabajas en consultorio, uno tiene la opción de ir, no es solo los FONASA, uno va al consultorio y habla con la matrona. ¿Cómo funciona todo ese aspecto? Es que en atención primaria hay matrona. Bueno, la historia dice que nos entregaron por la falta de médicos que habían en los años 70 más o menos. Entonces se fueron entregando capacitaciones que daban a las matronas para poder entregar anticonceptivos. Al pasar los años, ya después se nos dio la facultad para poder indicar anticonceptivos y está dentro del Código Sanitario. Entonces nosotros tanto en atención primaria hay profesionales matronas también que trabajan a nivel privado y también indican ahí en esas consultas anticonceptivos y las personas pueden ir. Pero en sí, por ejemplo, las personas FONASA que pertenecen a un consultorio pueden acudir a una matrona para que las oriente. Las oriente dentro de los métodos disponibles, porque se obtienen de manera gratuita en el sistema público. Y en el sistema privado, para las personas ISAPRE, habitualmente conviene mucho más ir al ginecólogo, porque en realidad el bono es muy similar. Ok. Sí. Bien, siempre hacemos una ronda final. Si es que alguien quisiera comentar algo, Pastor, María José, si hay algo que pudiésemos comentar a nuestros hermanos y hermanas. Dijimos que era una decisión familiar. No sé si hay algo más que agregar. Si no, estamos siempre disponibles a que nos puedan escribir al WhatsApp de la radio. Es más 569-6493-0262. Bueno, tal vez si quedó alguna duda, invitamos de nuevo a María José y conversamos otra vez. Sí, yo creo que todos estos temas son importantes hacer otro programa, porque seguramente van a haber preguntas y a lo mejor sería un programa para responder preguntas solamente. Claro. No llegó ninguna pregunta durante este periodo, así que claro, a lo mejor después hay alguna pregunta o alguna posición. Es que Jonathan está con la menopausia, ya por eso no preguntó. Perdón, Jonathan, perdón. Muchas gracias, María José, por Muchas gracias, María Muchas José. gracias por la invitación. Y eso, también están cualquier duda que tengan los hermanos,
nos vemos todas las semanas. Sí, Sí, así es. Así es. Bien, despedimos este programa. Saben que lo pueden escuchar tanto en nuestro canal de YouTube de la radio de la iglesia. También está en Spotify como Perspectiva Bíblica. Se escucha lunes y jueves en Radio Pinamar. Y se repite en la radio de la iglesia también el miércoles a las 1 y a las 21:30. Espero que no me haya equivocado, Fernando. Listo. Les damos un abrazo a la distancia y bueno, que el Señor les bendiga y les ayude en estas decisiones difíciles. Así es. Amén. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.